Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Amigos y familia 4S, bienvenidos a otro podcast de Forecast, el podcast inmobiliario más importante de Latinoamérica. Les habla Adrián Hidalgo, socio regional de 4S, y hoy les traemos no uno, sino dos astros del real estate. Min Peniche, Jorge Duarte, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, ¿por qué no nos platican un poquito de ustedes? Me da mucha curiosidad que le platiquen aquí a la gente sus puestos específicamente, como vienen así en su página web. Padrísimo, me encanta Arkham. Pero que nos empiece a platicar un poquito ustedes. Ahorita nos metemos al tema de Arkham y ahora sí empezamos con lo bueno de hablar de arquitectura y los límites que tenemos ahorita en el mundo, ¿no? Entonces, quien quiera tomar la palabra, adelante. Bueno, yo soy Jorge, soy el director ejecutivo de Arkham. Si te refieres a Dream Chaser. Dream Chaser, exacto. Ese es mi título. Prácticamente mi responsabilidad o mi rol dentro de Arkham es, en efecto, perseguir sueños. Ayudar a la gente a tangibilizar esa idea, a traerla al mundo real, ser ese puente entre lo intangible y lo tangible y ayudarles a pasar de un presente bueno a un futuro mejor. Prácticamente ese es mi rol, mi trabajo y lo que más disfruto hacer. Va. Y es Dream Chaser y Dream Shaper. Dream Shaper, ¿ok? Que mi rol un poco es el, por decirle, dándole forma a estos sueños, ¿no? Y de alguna manera con el paso de los años ha ido evolucionando lo que eso significa de ser al inicio de un creador donde yo hacía todos los proyectos en la oficina a volverme un director creativo que iba dirigiendo la creatividad que otras personas empezaban a aportar, y ahorita ser como un editor creativo donde ya tenemos a gente muy valiosa y muy talentosa en la oficina que dirigen la creatividad y crean esta creatividad, y ya mi rol es nada más ir editando y dándole forma a estas cosas impresionantes que hacen todos los que están en la oficina. Claro. Tú eres arquitecto, ¿no? O sea, sí. Jorge, ¿también? Los dos. Los dos arquitectos. ¿Y Pero, de Mérida y estudiaron ahí todo? ¿O? Sí, chistosamente cuando nos presentamos, ya se escuchó por mi acento que sí somos de Mérida. Un poquito, sí. Cuando nos presentamos decimos que no somos arquitectos, somos co-creadores de sueños. Y entrando un poquito a Arkham, nosotros creemos que Arkham es una plataforma para co-crear sueños a través de la arquitectura. La arquitectura, a pesar de ser algo que adoramos, algo bellísimo, no deja de ser un medio. El fin para nosotros es la plenitud del prójimo, del cliente, del desarrollador, de la persona que va a habitar el espacio, etc. Claro. Y todo lo que hacemos gira en torno a ese sentimiento. Padrísimo. Y platíquenos un poquito cómo llegan al nombre de Arkham, porque he escuchado mucho la explicación y me encanta, pero platíquenle un poquito aquí a toda la gente que nos está escuchando de Latinoamérica, de dónde viene Arkham y justamente esto que está diciendo Jorge, o sea, cómo lo aterrizan a ese nombre y al despacho que tienen ustedes, ¿no? Cuando iniciamos la búsqueda de este nombre, no sabíamos exactamente qué queríamos, pero sí sabíamos qué no queríamos. O sea, no queríamos llamarnos por nuestros nombres, o sea, no queríamos que la gente asociara la oficina directamente a unas personas, sino que fuera un lugar donde todos pudieran sentir pertenencia y que se pudiesen, pues, sumar a esto que estábamos construyendo. Que no fuera el despacho Duarte Peniche, ¿no? Que sería Peniche Duarte, ¿no? Pero, sí. No, pero entonces, iniciando esta búsqueda, queríamos que fuera algo que la gente se diera cuenta cuando se fuera enterando de la historia, que era algo más ahí de la arquitectura. Porque creo que en el momento que el cliente empieza a encontrar una conexión contigo, pues es cuando empiezan las cosas a caminar mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Es una especie de filtro, buscas a gente que tiene muchas cosas en común. Y estábamos, por mi parte, yo soy un gran coleccionista de novelas gráficas, de cómics, de anime, de todo lo que te puedas imaginar. Y igual me encanta mucho la música, a Jorge le encanta la música. Y queríamos algo que estuviese relacionado con ese medio. Y al final, cuando caímos en Arkham, que el logo
nos recordaba muchísimo a los logotipos de las bandas de rock de los 70s o de los 80s, fue algo que nos gustó mucho. Y el nombre de Arkham está directamente relacionado con el mundo de los cómics, que es el asilo para locos de Batman. Entonces este lugar donde le parten la madre a todos los supervillanos y los meten ahí y se terminan escapando. Entonces es una pésima cárcel, ¿no? Padrísimo. Entonces para nosotros Arkham es este asilo de locos donde están toda esta bola de gente única, creativa y que dejan escapar esta locura a través de la arquitectura, ¿no? Padrísimo. Digo, me encanta esa inspiración y sobre todo algo diferente que otra vez que estamos acostumbrados a ver los mismos tipos de despachos y los mismos tipos de arquitectura y desde ahí se nota que desde ahí viene un cambio, ¿no? Entonces, antes de meternos al tema, ahora sí que ya serio y formal de la arquitectura, una última pregunta para meternos un poquito más personal. Siempre intentamos preguntar algo diferente. Ahora con el tema de Arkham creo que esta pregunta va muy ad hoc con ustedes, pero me gustaría que me dijeran si pudieran tener un superpoder, ¿qué sería ese superpoder? El mío sería comer lo que quiera sin engordar. No, es cierto. No, creo que... Buen superpoder. Creo que el mío sería tener control sobre el tiempo. O sea, poder pararlo, ir para adelante, ir para atrás. Creo que es algo que me gustaría tener. Okay. Desde el... No sé si por ego o por lo que fuere, pero me encantaría viajar 60 años, 70 años en el futuro y probablemente ver una comunidad viviendo en una ciudad que vamos a diseñar en 5 años, no tengo mucha idea, ¿no? Y entender cómo nuestras acciones pues tienen este efecto en las personas. No sé, me gusta esa idea. Bien. Min. Pues creo que mi superpoder o el que me gustaría tener es de alguna manera parecido al de Jorge, que tiene que ver con el tiempo. A mí me gustaría ser como Savage, que es un villano de DC Comics que es inmortal y es parte de la humanidad desde la época de piedra y ha vivido toda la historia y pues ha participado en todos los eventos históricos que te puedas imaginar, ¿no? Y luego pues obviamente en el futuro, ¿no? O tener un factor de curación como Wolverine, ¿no? Que igual ha vivido en pues quién sabe hace cuántos años y no envejece y es parte de la historia, ¿no? Que al final siempre termina siendo medio trágico, ¿no? Porque acabas como que viviendo de más. Pero me da mucha curiosidad el ver a dónde podemos llegar, el ver todo esto que está sucediendo hoy en día, a dónde va a ir a parar en los siguientes 40, 50, 60 años. Claro. Y a veces da coraje no estar seguros de poder llegar a ver todo lo que se está desarrollando, ¿no? Entonces siempre me ha gustado como que esa idea de qué pasaría. Y regresando al primer superpoder que mencioné, me acordé ahora, retomando un poquito la pregunta anterior, cuando no conectamos con el cliente, con la narrativa de la locura, de los sueños, etc., nos vamos por otra vertiente. Arkham tiene una H intermedia, entonces nosotros decimos que Arkham es porque a él le gusta la arquitectura y a mí me gusta el jamón. Entonces... También si funciona, sí, pues jala. Sí, claro. Al que le quede el saco, pues se lo pone. Y sí, porque es un tema de conexión. Arkham nos ha funcionado de una manera muy interesante porque la gente que sabe qué significa Arkham es porque le gusta el mismo mundo que a nosotros, ¿no? Porque alguien que no tiene idea del mundo no lo relaciona. Porque no es como que nos llamáramos Batman arquitectos o Superman o Clark Kent arquitectos, ¿no? Aunque en Tulum, en un proyecto, ¿te acuerdas que nos presentaron así? Sí, Batman arquitectos. Batman arquitectos. Así nos presentaron. ¡Ay, Dios mío! Bueno, casi. Bueno. Sí. Y solo en una ocasión un cliente nos ha comentado que uno de sus socios no le gustó que nos llamáramos Arkham por el mundo de Batman, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es una especie de filtro, porque si lo sabe y lo conoce y no le gusta, entonces capaz no tenemos mucho en común. Okay. Entonces ayuda a ir filtrando. Claro, ¿y cómo toman ustedes esos proyectos? O sea, como creadores de sueños, o sea, ¿cómo saben ustedes cuál es el sueño correcto a desarrollar o cómo
o cómo aterrizan ustedes ese sueño, o a lo mejor un cliente que yo creo que todos nos hemos topado, que la verdad es un desarrollador que lleva 80 años haciendo las cosas igual y a lo mejor pues no va de la mano con la filosofía nueva o nueva, entre comillas, que traen ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo se topan con ese tipo de clientes y a fin de cuentas cómo escogen esos proyectos para participar? Creo que está sucediendo que cuando los clientes nos buscan, de alguna manera las redes sociales son un primer gran filtro. Uh-huh. Y creo que ven un poco el contenido que hacemos, los trabajos, los proyectos, y cuando nos piden algo, de alguna manera va alineado a lo que estamos buscando y generando. O sea, si llega alguien y nos pide algo que es totalmente ajeno a nosotros, pues no hay mucha concordancia, no hay mucha coherencia, que es algo que siempre estamos buscando, ¿no? Y creo que algo de lo que decía Jorge hace rato, ¿no? De que no somos arquitectos, somos creadores de sueños o co-creadores de sueños. Allá la palabra clave es el crear. Porque si nos quedamos con la capucha o el uniforme de arquitectos, que es lo que estudiamos, Uh-huh. a veces como que el arquitecto se deja definir por eso. Y entonces solamente puedes hacer arquitectura. Entonces si nos consideramos creadores, pues ya podemos crear lo que sea. Entonces nos permite poder hablar desde una posición donde podemos ayudar a crear el negocio o el proyecto, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino meternos en la parte de los números como Jorge, o de la parte de branding y de redes sociales, Uh-huh. y de creación de contenido y de ventas y de lo que pudiese ser, ¿no? Y eso igual, pues de alguna manera rompe esos paradigmas típicos de lo que esperas de un arquitecto y hace que el cliente sea un poquito más flexible a escuchar o a salirse de su zona de confort, ¿no? Okay. O sea, real, cuando Jorge dice no somos arquitectos, hace como una pausa dramática, ¿ya? Y normalmente en ese momento el arquitecto, el cliente que está en su celular, voltea hacia adelante y dice, pues no son arquitectos, ¿qué hacen acá estos cabrones, no? Entonces asienta su celular y por lo menos escucha lo siguiente, ¿no? Ok. Y justamente, y digo, creo que, y es el tema de la plática que ya para meternos un poquito por ahí, pero creo que nos pasa a todos y nosotros en 4S igual que tenemos, y ya ve el anuncio de 4S que queremos crear mejores ciudades, ¿no? Y justamente estaba leyendo que este arquitecto chino mencionaba que si nosotros comparamos todos los skylines del mundo, todos son muy similares, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica también. Todos son cajas de zapatos hacia arriba, o él le llama matchboxes así hacia arriba, y prácticamente hay muy poca innovación en esa parte, ¿no? Entonces, en donde el sueño se empezó a volver cajas de zapatos, ¿no? Y a lo mejor faltó salirnos de esa zona de confort para realmente hacer algo diferente, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos haciendo el mismo molde en vez de romper y hacer algo totalmente diferente, totalmente nuevo, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que al final del día somos predicadores, pero no somos santos. O sea, también tenemos cajas de zapatos. Claro, también pecamos en eso. Sí, y yo creo que a través de los años y a través de errores, a través de experiencias, podemos ir construyendo pues un poquito mejor lo que nos toca construir, ¿no? Uh-huh. Benjamín siempre dice que la fortuna y la mala fortuna del arquitecto es que vive en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, lo que se está plasmando hoy, lo que se está tangibilizando hoy, es algo que diseñamos hace 2 años. Claro. Y lo que estamos diseñando hoy se va a construir en 2-3 años, ¿no? Entonces puede existir cierta falta de congruencia en el Jorge de hoy versus lo que estás viendo que se está construyendo, porque este podcast es una radiografía de lo que sucede hoy, ¿no? Pero vamos a ir evolucionando, vamos a ir creciendo, Claro. etcétera. Contestando tu pregunta, creo que para mí la falta de entendimiento de lo que aporta el prójimo, el otro, es lo que hace que los proyectos no tengan esta congruencia. O sea, entender el valor de, en efecto, la parte financiera, entender el valor de la arquitectura, del branding, del marketing, etcétera, y dejar de vernos como o sea, siempre hemos hablado desde la carrera de la competencia entre el ingeniero y el arquitecto, a ver quién puede más, y los egos, Sí. etcétera. Si dejamos eso a un lado, y nos empezamos a ver como un equipo y ponemos un propósito claro,
que para nosotros es la plenitud de los que van a vivir ahí. Si ponemos ese propósito claro, pues todos ya vamos a trabajar alrededor de ese sueño, alrededor de eso, ¿no? Entonces, independientemente de cuánto inviertas por metro cuadrado, o a cuánto lo quieres vender, o si ese proyecto va a ganar un premio o no, o lo que fuere, el proyecto empieza a tener mucho más congruencia, o como dicen los americanos, cohesiveness. O sea, es mucho más congruente desde todo ángulo, ¿no? Entonces, para mí, es un tema de empatía, es un tema de dejar a un lado el ego, y es un tema de entendimiento de qué es lo que el otro aporta al proyecto. O sea, que la arquitectura sea un inhibidor y no un problema, ¿no? O un punto más en la proforma, ¿no? Correcto, pero al final del día que todos seamos un todo. O sea, claro. Por ejemplo, cuando en otra escala, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos encargan restaurantes, nos encanta hacer equipo con el equipo de branding, por ejemplo, o con el chef. Con el chef. O sea, para nosotros eso es súper valioso. Un restaurante que hicimos en Mérida, de nombre Cienfuegos, lo hicimos en conjunto con una agencia que se llama Bienal, que ellos mismos no se denominan una agencia de branding también, casualmente. Se denominan arquitectos. No, ellos creo que empieza ahí a ver. Creo que se denominan storytellers o narradores, o ya no recuerdo bien. Así son en Mérida. Sí, así somos. Pero estuvo súper interesante porque todas las juntas de diseño estuvimos involucrados ambas partes. O sea, nosotros nos metimos en el naming, ellos se metieron en parte del interiorismo, o sea, hubo esta contaminación sana de conocimiento, y creo que eso debería pasar en el desarrollo inmobiliario. Si el arquitecto entendiera perfectamente cuánto tiene que costar el metro cuadrado, a cuánto se va a vender, quién es el mercado meta, etc., sin ánimo de que suene anuncio como los estudios que ustedes hacen que lo dejan súper claro, mientras haya ese entendimiento, creo que se pueden hacer mejores proyectos. Claro. Y yo creo que, un poco regresando a tu pregunta, la razón de los skylines, ¿por qué son iguales? ¿Por qué todos son cajas de zapatos? Yo creo que viene por dos cosas, ¿no? Creo que mientras los edificios se construyan donde la razón principal para hacerlo sea necesidad, como puede ser los bloques de edificios para meter gente porque necesitan espacio, o sea negocio, y lo único que están buscando es la rentabilidad más grande, pues es lo que va a estar sucediendo, porque hay una falta de enfoque, hay una falta de propósito. Cuando la arquitectura se vuelve interesante es cuando ya dejas atrás como motor principal el negocio. Cuando un cliente cuando un desarrollador deja de estar pensando necesariamente en la rentabilidad y empieza a pensar en la trascendencia, es cuando las cosas cambian. Y creo que uno de los grandes errores que hay en los desarrolladores es que tienen una visión a muy corto plazo. Están pensando en el edificio que están haciendo hoy en día, pero no están pensando en el futuro. Están más preocupados en generar la marca y el branding del edificio que van a construir y vender en los siguientes 2 años que en generar una reputación o en generar una marca alrededor de la empresa en la que están haciendo. Entonces, si nosotros nos preocupamos en que esa marca va a hablar de nosotros a través de los edificios que generamos, pues vamos a ser más responsables y coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque van a ser nuestra propia publicidad o van a ser la razón por la que nos compran o la que no nos compran, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el trabajo duro que tenemos que hacer es ayudar a los clientes a romper con este ciclo de pensar solamente en el dinero. Que el dinero es buenísimo, es padrísimo y va a estar ahí. Nada más hay que tomar en cuenta que probablemente los primeros edificios sean una inversión para construir esa marca que estás haciendo, y luego vas a poder de una manera mucho más sencilla hacer cosas diferenciadas en lugar de ponerte a competir contra todos. Y así creo que tendríamos skylines más divertidos. Claro, que en la realidad ahorita a lo mejor es al revés, ¿no? Los primeros edificios probablemente tienen muy buen rendimiento, pero cuando pierden diferenciación o ya todo el mundo hace lo mismo, pues ya no dejan de ser negocio, ¿no? Y tenemos lo mismo y algo repetitivo que a lo mejor pues ya no camina, ¿no? Igual otro factor en particular de Mérida, en especial en particular, es que el 90% de los edificios son de entrada por salida. Hay muy pocos proyectos patrimoniales.
Cuando el proyecto es patrimonial, le tienes más cariño. Piensas más en el mantenimiento. Piensas más en cómo evitarte problemas en el futuro. Cuando lo vendes, no piensas en eso. Claro, y no solo Mérida, ¿eh? Yo creo que en muchas ciudades del país. Tijuana le pasa exactamente lo mismo y son entrada por salida porque justamente se ve el corto plazo. Sí, es que si piensas en los edificios más icónicos del mundo, son patrimoniales. No son de entrada por salida. O sea, ves Rockefeller Center y es... O sea, cuenta la historia de qué es lo que querían dejar y trascender y toda esa influencia griega, y que es el único edificio que tiene 4 cuadras en Manhattan. Ves el Tribune en Chicago, el New York Times, los edificios que de verdad trascienden. Creo que la mayoría de las veces son edificios que están pensados de una manera patrimonial. Sí, buen punto. Digo, sí, se vuelven atemporales, ¿no? Sí, y tal vez de una manera egoísta. O sea, porque si el que hizo el Rockefeller Center lo hubiera hecho para vender, probablemente no hubiera puesto tanta energía como lo hizo, que estaba pensando en sus hijos, en sus nietos y en lo que iba a dejar para futuras generaciones, ¿no? Claro, claro. Y usted, o sea, y hablando, digo, otra vez, por ejemplo, el caso de Mérida y su mercado local, para los que no conozcan Mérida, está en el sureste de México. ¿Cómo le hacen ustedes justamente para crear eso, ¿no? Con proyectos que a lo mejor el desarrollador tiene esa visión a corto plazo, pero que tenemos que empujarlo para que realmente haga algo diferente. O sea, me imagino que ustedes se lo topan muy seguido y me gustan las personalidades de a lo mejor alguien mucho más organizado con alguien totalmente diferente, que a fin de cuentas creo que esas dos cosas en la arquitectura funcionan y deben funcionar muy bien. Pero ¿cómo le hacemos a veces con esos desarrolladores que nos dicen, oye, pues es que la arquitectura, otra vez, para hacer algo diferente le tengo que invertir, pero yo quiero retornos rápidos? O sea, ¿realmente esa no es la filosofía de Arkham y lo dejan? ¿Intentan ustedes dejar ese legado? ¿O cómo intentan cambiar ustedes al desarrollador? Yo normalmente lo racionalizo lo más que puedo, porque si estás hablando con un desarrollador, la plática tiene que ser muy racional para que el desarrollador entienda. Claro. O para que, mejor dicho, para que tú te puedas explicar. Al final del día yo siempre digo que somos seres emocionales jugando un juego racional. Al final del día las emociones son las que rigen, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con racionalizar? El costo de la arquitectura versus el costo de la construcción o el costo de la venta es nada. Sí. O sea, es nada. Dentro de los costos suaves representan nada. Y el poder tener un buen arquitecto o una buena arquitecta, que no tenemos que ser nosotros, es sumamente valioso para el desarrollo, ¿no? Claro. Y no me quisiera enfocar nada más en cuánto cobramos o etc. Sino ahorita que les pasamos una cotización a todos que nos están escuchando, claro, para que sepan. No, sino que el poder tener a alguien o a un equipo de personas que puedan aportar mucho para el proyecto es sumamente importante para todo. O sea, a nivel ventas es súper importante. Entonces tratar de racionalizar qué es lo que estás ofertando como despacho de arquitectura y tratar de en efecto hacer equipo con el desarrollador, hacerle entender cuál es el impacto de lo que está haciendo, ¿no? No siempre funciona, y en particular cuando no contratan supervisión arquitectónica. Es una realidad, ¿no? Al final el desarrollador ve números y a veces lastima el proyecto, ¿no? No siempre, y no necesariamente significa que es gente mala, ni mucho menos, simplemente son ciertos comportamientos que tenemos que ir rompiendo y repensando para poder crear mejores ciudades. Claro, sí, y digo, tú lo dijiste muy bien hace rato, o sea, pensar realmente en el cliente final, ¿no? ¿Quién lo va a habitar? Claro. ¿Quién lo va a utilizar? O sea, ¿quién va a estar ahí 100% del tiempo? ¿No? Claro. Y cómo va a convivir la arquitectura con esa persona, ¿no? Regresando al tema de Cienfuegos, el restaurante que te menciono, sin ánimo de nada, pero cada vez que vamos a comer, nos pasa mucho que la mesa de al lado o la de enfrente o cual sea, está o tomando fotos o preguntando quién es el arquitecto o admirando el plafón o lo que fuere, ¿no? Y pues la verdad es que se siente bien padre, ¿no? Pero qué increíble poder sentir que quien viva tus edificios se exprese así de tu desarrollo, ¿no? Entonces, creo que eso es súper valioso, más allá del dinero, más allá de todo. O sea, tú como desarrollador, que la persona que está viviendo el espacio que creaste, sí, es sumamente valioso. Que a veces para eso se necesita mucho más que solo ganas, ¿no?
Porque el 99% de los clientes que llegan a la oficina tienen todas estas intenciones. Y dicen, queremos esto, queremos el otro, queremos el sueño, queremos generar, queremos hacer el mejor proyecto de tal. Y conforme empieza a avanzar el proyecto y empiezan a ver costos, empiezan a ver cómo es el rendimiento, entonces empiezan a quitarle y empiezan a moverle y se les olvida como que esa energía con la que empezaron. Que allá igual creo que es parte de estas proformas de negocio tan rígidas y que se enfocan y prometen la luna y las estrellas, y cuando se ven y chocan con la realidad de los precios de mercado, con cómo están subiendo las cosas, con que están compitiendo contra 10 iguales y están proponiendo lo mismo, pues obviamente pues no puedes tener un diferenciador si nada más con ganas, ¿no? O sea, hay que decir, vamos a hacer algo diferente y va a tener estas ventajas, estas desventajas y pues lanzarte al ruedo, ¿no? Claro. O sea, nadie dice que es fácil. Sí. Digo, y hablando un poquito de la facilidad o de este molde o de la perspectiva que tienen a lo mejor los prospectos o los clientes, o sea, ustedes mismos también empiezan a meter temas nuevos, temas tecnológicos, temas de construcción. Creo que en México y en Latinoamérica estamos muy aferrados a los mismos esquemas de construcción, ¿no? El mismo tipo de mano de obra, los mismos procesos. O sea, ustedes como arquitectos también se meten ya temas tecnológicos de, pues, ver a lo mejor cómo pueden hacer la primera casa impresa 3D en Mérida o algo del estilo, ¿no? Que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, pero que en México y Latinoamérica creo que vamos un poquito atrasados en todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo entran ustedes en ese proceso? O cómo empujan ustedes a los desarrolladores sobre eso, ¿no? Pero la realidad es que, como tú dices, el futuro creo que va a ser impreso mucho de lo que vivimos, sea lo que consumimos o donde vivimos probablemente. Creo que Latinoamérica, el problema que tiene es que todavía la mano de obra o los procesos todavía no están a la par muchas veces de otras tecnologías o otras sociedades, como pueden ser de países como, no sé, como China, que están sumamente industrializados y modulados y todo. Todavía hay mucha variabilidad en el diseño, lo que dificulta a veces esa modulación, ¿no? Pero conforme vaya avanzando la tecnología, creo que vamos a empezar a ver más ejemplos de esto, de arquitectura que se imprime, de materiales que reaccionan al tiempo o al clima. Creo que definitivamente hay que ir explorando esas áreas y ver cómo podemos utilizarlo en los proyectos que tenemos actualmente, pero sin que sea una moda, sino que sea de verdad algo que genere un impacto. Claro, algo que sea funcional. Y digo, creo que hay muchos materiales y formas de construir que obviamente estamos viendo como pruebas piloto todavía en ciertos países del mundo, pero creo que es eso, ¿no? Es ir validando y ir encontrando también la persona correcta para ir probando estos procesos, ¿no? Y el cliente correcto para hacerlo. Claro, y a veces el futuro, siempre pensamos en el futuro como super tecnología y algo que, no sé, como vemos como un Tesla o como el espacio o cosas así, ¿no? Pero igual el futuro de la arquitectura puede ser un back to basic. O sea, con las tecnologías que existen hoy en día, entender cómo podemos tener árboles que vienen de bosques súper controlados, que son regenerativos, y entonces cómo la madera puede hacer esos nuevos edificios que ya pueden tener más de 20 pisos de altura totalmente hechos de madera, y entender que la madera es algo que es muy difícil de que se queme, que tiene una resistencia increíble, y darnos cuenta que el concreto cada vez va a ser más complicado de conseguir porque nos estamos quedando sin arena en el mundo. O el vidrio. Y el vidrio, o sea, entonces cómo a veces esa búsqueda de nuevas tecnologías a veces es regresar a lo que ya teníamos y cómo con lo que ya sabemos cómo poder utilizarlo de una manera responsable. Entonces hay muchísimos caminos que podemos hacer, y México, con todos sus recursos naturales, con toda su extensión territorial, tiene igual muchas oportunidades de hacer cosas diferentes, que no tiene que ser imitar a los países con más tecnología del mundo, ¿no? Claro.
Sí, digo, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas formas que a lo mejor ahorita estamos viendo solamente hacia adelante y hacia esa tecnología. Esto cuando realmente podemos, y me encantó el tema de Back to Basics porque es algo que también viene como tendencia, el minimalismo, todo este tipo de cosas que creo que son también bastante importantes, pero let me pick your brain, ¿no? Y vamos a platicar de eso porque, o sea, el tema de innovación y ahorita y digo, todo el tema de Facebook, que ahora es Meta y todo esto, o sea, el tema de la arquitectura en el metaverso, ¿no? O sea, para los que no saben o no están enterados, obviamente Facebook cambia a Meta, el tema del metaverso y la vida digital como tal, pues cada vez se empieza a tomar mucho ruido, pero creemos que la arquitectura específicamente, obviamente en el metaverso, pues tiende a ser o tiende a quitarse, obviamente, pues todas las restricciones constructivas que tiene el mundo real, ¿no? O sea, realmente se podría hacer cualquier cosa en el metaverso y eso a lo mejor también nos va a dar oportunidad de salirnos del molde de hacer algo diferente. Arkham ha pensado en meterse a esta industria, lo han platicado, les ha pasado por la cabeza el tema del metaverso. Sí, definitivamente. Y creo que te puedo decir desde antes de que existiera el metaverso. Sí. Creo que lo que nosotros ahora estamos viendo como metaverso es el equivalente a que estuviéramos en 1987, 89 jugando Mario Bros. En Nintendo. Que veías una bola de píxeles saltando y te decían, es Mario, ¿no? Y lo veías allá caminando en un juego de plataformas todo espantoso. Y 30 y tantos años después ves unos juegos que son hiperrealistas, que hay fotógrafos profesionales que se dedican a tomar fotos en videojuegos y hacen exposiciones en museos de fotos tomadas en videojuegos. Y tú dices, oye, esta cosa está increíble, y resulta que es un lago de un landscape de un juego de vaqueros que se llama Red Dead Redemption, ¿no? Entonces creo que no podemos juzgar a la tecnología por cómo se ve ahorita. Creo que hay que tener la visión que se está teniendo para cómo va a ser la tecnología dentro de unas décadas o unos años. Creo que el tema del metaverse va a generar unas oportunidades súper interesantes de negocio, desde el generar proyectos en realidad virtual que, como dices, pueden estar en cualquier lado y que pues podría ser como Ready Player One, que te pones tus goggles de visión y te metes a un mundo, que lo veo complicado, ¿no? Tiene ciertas variantes y cosas complicadas que seguro se solucionarán. Pero lo que se me hace muy interesante ahorita es todo el tema de por ejemplo, de los NFTs. O sea, la generación ahorita que estamos hablando de impresión, o sea, con el tema del NFT, que básicamente es como un contrato digital que se supone que es imposible de hackear o de destruir. Yo me imagino un mundo donde yo como arquitecto puedo diseñar esta taza con mi diseño increíble y estamos vendiendo este podcast y en lugar de tener todas tus tazas, dices, oye, necesitamos una taza más, ves una taza, escoges en la computadora, le das clic y esa taza es un NFT y se imprime, y en el momento que imprimes tu taza a mí me llega mi dinero por haber hecho esa taza y tú tienes una taza nueva de autor. Claro. Pero ya eliminas muchísimos problemas en el camino, ¿no? Y eso creo que puede pasar con arquitectura. O sea, podemos diseñar, imagínate que diseñemos cuartos de hotel increíbles, padrísimos, y de repente Hilton dice, oye, pues tenemos este hotel y necesitamos 100 habitaciones. Ah, mira, pues le compro a Arkham 20, le compro a este 30 y vamos haciendo este mix. Y, o sea, hay muchísimas posibilidades de muchas cosas, ¿no? Donde creo que el metaverse va a ser algo impresionante. Va a ser no tanto solamente en el mundo virtual, sino cuando empiece a involucrarse en la vida real. Creo que el futuro va a ser de realidad aumentada. Híbrido, donde vamos a tener lentes que pueden ser pues, unos lentes normales probablemente, que van a ser cámaras y que va a suceder esto de que yo te voy a estar viendo a ti, pero tú tienes un NFT o tú tienes algo de realidad aumentada. Entonces, en el momento que yo veo tu camisa, yo estoy viendo que tu camisa le pasa algo, o tus zapatos tienen movimiento, o yo estoy viendo esta puerta y esta puerta tiene algo. Hay una serie de anime, que me encanta el anime, que se llama Psycho Pass, que vale madres de qué se trata, ¿no? Pero es en un mundo avanzado
donde los protagonistas entras a su casa y las casas son puras paredes blancas. Pero en el momento que ellos entran y prenden la luz, se convierte, todo es una pantalla. O sea, todo es una pantalla virtual en sus ojos y ven como quieren ver. Entonces, eso yo creo que tiene una posibilidad alcanzable en un mediano plazo y creo que va a impactar muchísimo la manera en la que diseñamos, porque vamos a diseñar más para los sentidos que para tal vez vamos a diseñar para todos los sentidos que tal vez nada más de la manera que muchos diseñan ahorita, ¿no? Porque siempre hablamos de espacios, de volumetrías, de un montón de cosas y hay muy pocos arquitectos que cuando diseñan piensan en atmósferas. O sea, si tú te fijas, estamos aquí parados y estamos sentados acá y nos estamos viendo y yo, por ejemplo, te estoy viendo a ti y lo único que estoy enfocado ahorita es tus ojos, ¿no? Porque, ay, sí, hermosos. Gracias. Sí, ya sabes. Azules. Pero todo lo demás está borroso. Entonces, el arquitecto normalmente cuando está diseñando se imagina todo perfecto, todo alineado, todo esto, pero está más preocupado en esa perfección que en la atmósfera, cuando realmente nosotros percibimos el mundo de una manera borrosa. Entonces, hay que diseñar estas atmósferas y creo que el poder estar en este metaverse y todo esto con todas las posibilidades que tiene va a ayudarnos a diseñar atmósferas súper interesantes que van a potenciar pues, la manera en la que vivimos, ¿no? Padrísimo. O sea, me encanta, creo que es algo que definitivamente iremos viendo más y me encantó el tema de que yo creo que sí estamos en pañales todavía en eso y tendremos que aprender mucho en los siguientes años y creo que la arquitectura también seguirá evolucionando en temas de construcción, en temas de posibilidades de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Creo que romper eso va a ser bien interesante en los siguientes años y cada vez hay más posibilidades, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Sí, totalmente. Yo creo que el problema que hay ahorita es que como es una tecnología nueva, son cosas que están sucediendo, hay muchísima especulación. O sea, el tema de las criptomonedas que suben y bajan, que si el NFT, que si es una ridiculez, que si no sirve, que si no tiene valor. O sea, creo que hay muchos visionarios que están pensando a futuro. Igual hay mucha gente que se está haciendo muy rica con lo que está pasando. Claro. Pero creo que no hay que desanimarse y no hay que ser pesimistas diciendo esto no sirve, sino que hay que decir, ok, esto como está ahorita que está sucediendo, capaz solo va a durar un par de años de esta manera, pero está aquí para quedarse. Y los que tengan la visión de poder reinterpretar eso y aplicarlo a futuro, son los que van a despegar. Increíble. Señores, muchísimas gracias. ¿Dónde los puede encontrar la gente? ¿Sus redes? ¿Su página? En el sí. Ahí pueden encontrar un avatar de Min con todo y Sí. Su página web, sus correos, lo que quieran dar aquí para que la gente los pueda contactar. Todo es Arkham Projects, ARKHAM, en Instagram, Facebook, página web, todos lados. TikTok. TikTok, ya está Min haciendo TikToks. Claro. Pues buenísimo. Pues muchísimas gracias otra vez. Gracias por habernos acompañado. Bienvenidos. Esta es su casa. Y cuando quieran, pues con mucho gusto, aquí los volvemos a recibir. No, al contrario. Gracias a ustedes, a todo el equipo. Y buenísimo café, por cierto. Sí, Excelente café. un poquito alcohólico. Y igual hablando de redes sociales, yo hace unos meses quería que Arkham abriera su OnlyFans. Y Jorge no me dejó. No, es cierto. Pero yo decía, está súper interesante. Imagínate tener un OnlyFans donde subamos puros proyectos sin acabados, ¿sabes? En puro proceso de obra. Y estaría buenísimo. entonces próximamente es Arkham en OnlyFans. Arkham OnlyFans, para que lo busquen. Excelente. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Abrazos. Hasta el siguiente podcast. Gracias. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast